Muy buenas a todos, chicos, y bienvenidos una vez más a nuestro análisis semanal del mercado Forex, el primero que vamos a hacer de este año 2022. Antes de comenzar, como siempre, invitarlos nuevamente a que nos sigan en nuestras redes sociales, que les voy a dejar por aquí a un ladito, y que recuerden que, como siempre, vamos a iniciar haciendo primero un análisis fundamental del término macroeconómico de lo que nos espera para los mercados financieros durante esta semana. Como estamos ya un poco entrados en algunos días de la operativa, pues vamos a revisar qué nos queda en el resto de la semana y cómo podemos esperar que se comporte el mercado en el resto del tiempo. Antes de seguir, también invitarlos nuevamente a que si no se han suscrito al canal, denle clic al botoncito que tienen aquí abajito, el botoncito rojo que dice suscribir, denle clic ahí y al ladito tienen una campanita donde pueden activar las notificaciones para que YouTube les avise cuando subamos contenido de este tipo al canal. Así que, no siendo más, señores, vamos a comenzar primero con la parte fundamental y luego con la parte técnica de revisar los gráficos. Bueno, como siempre, chicos, vamos a empezar. En esta ocasión vamos a utilizar la plataforma de forexfactory.com. ¿Por qué no utilizamos Investing, que es la que normalmente usamos? Sencillamente por variar. Vamos a buscar otro tipo de alternativas, otro tipo de formas de analizar el mercado. Es la misma información, normalmente, digamos en el 90% de los casos es igual, pero vamos en este caso a utilizar esta plataforma para revisar. Bueno, ¿qué tenemos para esta semana? El día de ayer, digamos que fue el día que se movió realmente o que empezó a moverse el mercado. Recuerden que estas fechas y las fechas de los últimos 15 días del mes de diciembre del año 2021, pues suelen tener muy poca actividad en términos de mercado. Es decir, suelen tener muy poca volatilidad, hay muy poco volumen de operación, entonces suele haber muy poco movimiento en términos generales. Sin embargo, esta semana ya empezamos a tener un poco más de reactivación en términos de normalidad y vamos a tener una semana muy interesante en tipos de noticias que podemos estar esperando durante esta semana. El día de ayer teníamos tasa del desempleo español o tasa de desempleo no. ¿Qué tanto se había mejorado? ¿Qué tantos empleos nuevos había creado España en términos de número? ¿Cuántos empleos nuevos había generado? Teníamos una reunión de la OPEC, teníamos PMI de manufactura en Estados Unidos y teníamos vacantes disponibles que no han sido cubiertas en el mercado americano. Mucho cuidado con este tema, señores. El tema de la inflación es en este momento la mayor preocupación de todos los bancos centrales. Es cierto que hay muchos bancos que le apuestan a la lógica de creer que la inflación va a terminar cediendo poco a poco mediante se van, digamos, normalizando muchos de los ciclos económicos que hay puestos en marcha. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que se ha creado un entorno tan dependiente de los estímulos monetarios que va a ser muy complejo para los bancos centrales terminar, digamos, entre comillas, retirando todos esos estímulos. Hay que revisar poco a poco cómo esos estímulos o el retiro de ellos va a incidir o va a impactar en el resultado económico macro de los países en general. Así que ténganlo muy en cuenta porque eso va a ser muy importante a la hora de tomar decisiones de cómo se pueden mover los principales activos, por lo menos los que operamos en el mercado Forex, y va a ser obviamente muy relevante para los mercados de capitales en general, los de renta variable en general. Así que ténganlo muy, muy en cuenta cada vez que hagan un anuncio de este tipo, cosas de índice de precios al productor, índice de precios al consumidor, número de vacantes abiertas, todo ese tipo de situaciones le van a traer mucha importancia al mercado en general. El día de mañana, recuerden que esta hora está puesta, creo que en horario Europa. No, en este caso está puesto en horario, bueno, vamos a poner el horario Madrid. En este caso son 2:17 de la mañana. Pero se los digo porque tienen que tener en cuenta cómo y en qué momento se está dando la noticia. Para el día de mañana a las 2:15 de la tarde, hora Europa, vamos a tener ADP de los Non-Farm Employment Change, es decir, una especie de previo de lo que podemos esperar para el día viernes. El viernes va a ser obviamente el día más trascendental, por lo menos del inicio de este mes. Luego vamos a tener permisos de construcción en Canadá y vamos a tener las minutas, perdón, de la reunión de la Reserva Federal. Entonces, mucho cuidado porque, les repito, no es que esto cambie del todo nuestra forma de operar, pero sí nos da unas pautas en las que debemos tener cuidado sobre la volatilidad del mercado en esos horarios puntuales y específicos. Luego vamos a tener el día jueves peticiones de desempleo, de seguros de desempleo, de subsidios por desempleo, el
día jueves, vamos a ver si esto disminuye, y PMI de servicios, índice de precios de servicios, a ver qué tal funciona, excluyendo ciertos sectores, y el día viernes el dato, digamos, principal del mercado, que vamos a tener la tasa de desempleo, el cambio en el empleo y los non-farm payrolls, que van a ser bastante importantes en todos los sentidos. Vamos a ver también el cambio en la tasa en el mercado americano, así que muy pendientes de todas estas cosas. Pasando a términos técnicos, señores, tenemos algunas posibilidades de inversión. Ojo, esto no quiere decir que debamos entrar al mercado ya ni que debamos hacer nada, digamos, de manera de un día para otro, de manera inmediata. Y antes de continuar, nuevamente, como siempre, un pequeño disclaimer. Nada de lo que estamos hablando aquí es una recomendación de inversión, bajo ninguna lógica. Si usted quiere invertir, si usted quiere coger su dinero y ponerlo en algún tipo de inversión, estudie, entrénese, aprenda cómo funciona, investigue y asuma el riesgo de forma personal. Entienda qué es lo que está haciendo. No es una recomendación de inversión, esto es meramente educativo para que aprenda un poco la forma en que nosotros, de manera personal, hacemos nuestros análisis. Una vez visto el tema fundamental, ahora vamos al tema técnico. Vamos a ver estos gráficos y vamos a revisar qué significa tener estos gráficos a nuestra disposición. Entonces, una de las cosas que podemos ver en términos gráficos es que tenemos aquí una tendencia bajista que está bastante marcado. ¿Qué significa eso? Que tenemos un movimiento que privilegia los movimientos bajistas, es decir, tenemos altos que son cada vez más bajos, es decir, tienen un movimiento que pareciera que tiende a la baja, es decir, que favorece posiciones de venta, pero también hay que tener en cuenta que una vez el movimiento se da, miren que en esta ocasión, por ejemplo, en esta de aquí, sí tuvimos un retroceso, es decir, tuvimos un arranque, un retroceso y luego una continuación del movimiento. Pero en este segundo movimiento, este de aquí, el precio nunca retrocedió, sencillamente continuó cayendo sin nosotros. Este bajo es más bajo que el anterior, ahora este retroceso gigante es más bajo que el anterior. Este último movimiento que acaba de arrancar, podríamos esperar que el precio, y aquí venimos otra vez a bajar a gráficos más pequeños, es decir, a marcos de tiempo más pequeños, y una vez el precio ha arrancado este movimiento, que tenga una corrección hasta estos niveles, y en esos niveles se vuelve atractivo buscar una venta. Solamente en esos niveles, cuando lleguemos ahí. A partir de esa zona de los 0.92700 más o menos, ahí podemos empezar a buscar movimientos de venta, buscando más o menos un profit aquí y un stop por encima del máximo anterior, que es el máximo de la tendencia que venimos buscando. Entonces, muy atractivo, pero todavía debemos esperar que el precio llegue hasta estos niveles que nos interesan, estos de aquí arriba. Así que tenerlo muy en cuenta. Australiano versus el franco suizo. Miren cómo el precio arranca muy bien, rompe ese último mínimo, tiene un movimiento bastante interesante para buscar una venta, pero debemos esperar que el precio llegue a los niveles que nos interesa del 78 y el 61.8 del Fibonacci. Antes de que llegue ahí, no tenemos nada. Ahora, ya llegó, perfecto, primer paso cumplido, llegó a la zona que nos interesa. Segundo punto que necesitamos buscar en esa operativa, que rompa la estructura de los marcos menores. ¿Eso qué significa? Que en marcos de 4 horas o de 1 hora, el precio tenga la capacidad de romper esa tendencia pequeña al alza que trae. Vamos a marcos de 4 horas. ¿Ha roto la tendencia? No, todavía no tenemos un cambio de estructura. ¿Qué necesitamos para que haya un cambio de estructura? Miren cómo este alto de aquí, este bajo de aquí, este bajo no es más bajo que el anterior, no hay ruptura de tendencia, un alto que vuelve a ser nuevamente más alto que el anterior, y aquí ya parece que el precio se está cansando, ya este alto no es más alto que el anterior, pero todavía no tenemos bajos más bajos. Pareciera que el precio empieza a girarse, pero todavía no arranca con decisión. ¿Qué esperaría yo de forma personal? Que el precio arranque un movimiento, rompa esas estructuras anteriores, venga a buscar un retroceso y en estos niveles poder buscar una venta. Antes no nos interesa ese tipo de entradas. Tenerlo en cuenta, anotarlo, irlo llevando como una forma de estudiar el movimiento de los precios, pero ir revisando que cumpla esas condiciones. Australiano Yen, algo muy parecido, el precio cae, ¿qué es lo que pasa? ¿Y por qué yo no tomaría ningún tipo de entrada aquí? Porque miren que este punto del que parte, este bajo que tenemos aquí, este bajo que tenemos aquí, que digamos serían nuestras referencias más cercanas, este último movimiento no los rompió. Entonces, podríamos tener un movimiento alcista que si usted quiere puede hacer un Fibonacci al revés, es decir, un Fibonacci desde este punto hacia arriba, y se va a dar cuenta que el precio está rebotando en niveles del 100 y del 91% del Fibo.
por lo que podríamos interpretar que tiene una tendencia al alza. Como no tengo clara yo de forma personal cuál es la dirección del mercado en este sentido específico, prefiero no tomar entrada, es decir, prefiero quedarme esperando a ver qué sucede en el mercado. Entonces esto lo dejamos para observación. Dólar australiano versus el dólar americano. Miren cómo el movimiento a la baja rompe las estructuras anteriores, pero necesito un retroceso más profundo que esto. O sea, este es mi punto alto, este es mi punto bajo, necesito un retroceso siquiera hasta esta zona. ¿Qué podríamos hacer? Buscar zonas de compra en estos movimientos hasta que llegue aquí. Cuando llegue a este nivel, volver a buscar zonas de venta. Esa es una forma, pero eso se lo dejo a los scalpers que buscan operaciones muy corticas, muy juntas, en movimientos muy pequeñitos. Yo solamente hago scalping en el euro dólar, en ningún otro activo, sencillamente por temas de liquidez, pero ese es el panorama que podemos observar. En términos del Bitcoin, el análisis que hice terminando el año anterior, que lo tienen en el canal de YouTube, pueden ir a verlo, hicimos un análisis muy pequeñito sobre el tema del Bitcoin, básicamente en un sentido meramente especulativo. Yo no soy demasiado creyente en hacerle trading activo al tema de las criptomonedas, es decir, en estar entrando y saliendo todo el tiempo de tus inversiones en criptomonedas. Me parece que si hay un proyecto en el que crees que es realmente sensato en invertir en él, es mejor hacer un tipo de inversión más de largo plazo, invertir y mantener la posición durante algún tiempo, dependiendo qué tanto potencial le veas al proyecto. Sin embargo, pues el Bitcoin es como la moneda referencia del mercado cripto, sin que sea la única, por lo que siempre es interesante revisar en teoría metódica de términos técnicos qué puede suceder. Las cripto, como todos los activos, tienen zonas de precio que son muy importantes, muy psicológicamente relevantes para el mercado. Los números cerrados, por supuesto, siempre van a ser un punto de referencia para cualquier tipo de activo. Por lo tanto, en las cripto y en el tema Bitcoin específicamente, eso no es una excepción. Entonces, los niveles de 50,000, de 40,000, de 30,000, de 60,000 siempre son interesantes. Ahora, una vez aclarado ese tema, vamos al tema técnico. ¿Qué podemos ver en el tema técnico? Miren que teníamos una tendencia alcista que ha sido rota cerca de los $51,000 por Bitcoin y ahora pareciera empezar a formar una especie de tendencia bajista que, esto lo estoy hablando meramente en términos gráficos de marco diario, que pareciera repetir patrones anteriores a cuando genera explosiones alcistas. Pero yo de forma personal lo esperaría más abajo, en precios cercanos a los 40,000 y si pierde los 40,000, yo iría a buscar los 30,000 directamente. En esas zonas podríamos encontrar algún tipo de, digamos, de barreras de compra que puedan mover otra vez el precio al alza. Pero antes de que llegue a esos niveles puntuales, invertir aquí es como tirar una moneda al aire y esperar a ver qué sucede y si la suerte nos acompaña. Entonces, ténganlo muy en cuenta porque, repito, es complejo hacer un análisis tan técnico de un activo sobre el que tenemos una excesiva volatilidad todavía y podernos confiar en cierto sentido de cómo funciona esa estadística sobre ese tipo de activo. Dólar canadiense versus el yen japonés. Miren cómo en la última subida habíamos hecho el Fibonacci. El precio viene al 71 y vuelvo y se los marco, viene al 61% del Fibo, arranca, rompe. Aquí necesitamos un retroceso más o menos a este nivel y ahí podemos buscar nuevamente una compra hasta estos niveles. Pero hasta que no haga el retroceso, no tenemos entrada. Vamos a seguir revisando. Vamos ahora a el índice del dólar americano, el de XY. Miren cómo tenemos todavía un movimiento alcista muy potente, pero se los estaba comentando la vez anterior. El precio aquí parece haberse metido en una zona, a mi manera de ver, esto parece que va a aguantar este rango y cuando llegue otra vez a esta línea de tendencia, podríamos ver una explosión nuevamente alcista. Obviamente, por temas de la pandemia, del coronavirus, de las variantes, de las nuevas restricciones, de los picos de contagio, de toda esta serie de medidas que se van tomando alrededor del tema pandemia, pues el dólar americano, como cualquier economía y siendo, digamos, el foco de atención de los mercados de capital, pues se vuelve un poco a la incertidumbre. No como al principio de la pandemia, donde los mercados colapsaban de un día para otro, pero sí a un punto de cierta precaución de si seguir o no comprando dólares con el temor de, si se hacen necesarias, tomar algunas medidas nuevamente de restricciones a la movilidad, al comercio, a las tiendas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en este momento tenemos un dólar comparativamente contra el resto de la canasta de divisas muy mesurado, muy plano en su manera de comportarse.
También es cierto que los volúmenes de negociación no se han retomado del todo, entonces podríamos estar viendo como las dos caras de la moneda. No tenemos volumen, no tenemos total certidumbre de qué puede pasar con el tema de la variante de Omicron y ver qué va sucediendo en el mercado en términos de tiempo y restricción de las medidas que se van tomando en el día a día. Vamos ahora con el euro versus el dólar australiano. Aquí realmente tenemos una zona importante, pero, y ojo con eso, esta zona de aquí es importante, relevante, pero necesito otra vez, en marco de 4 horas o de 1 hora, un rompimiento alcista que me confirme la fuerza del movimiento de compra, un retroceso y ahí sí poder comprar. Por lo tanto, todavía falta mucho. Es decir, necesitamos que haga todo esto, que rompa al alza, que genere el movimiento bajista y ahí sí poder buscar una compra. Antes no tenemos nada. Euro versus el dólar canadiense, lo mismo. Estamos cerca a una zona que nos parece interesante de compra, pero para poder comprar necesito primero un cambio de estructura en marcos pequeños. Todavía no lo tenemos, así que todavía no podemos hacer nada. Euro franco, aquí no tenemos nada, el precio está demasiado diluido, demasiado un movimiento bajista muy fuerte con mucha presión de venta, por lo que hasta que eso no se recupere o no tenga un rompimiento alcista, pues no podemos hacer nada. El euro en términos de peso colombiano, próxima resistencia a los 4.680 pesos. Antes de ese nivel es muy difícil intentar generarle ningún tipo de hipótesis. ¿Por qué? Ese es el próximo nivel que tiene a vista, es decir, el próximo nivel que puede llegar a testear, a tocar. ¿Tenemos una tendencia alcista? Sí, pero eso va a depender de muchas cosas. Uno, los términos de cómo se comporta este mes y el siguiente, los términos de inflación. El gobierno colombiano tomó la decisión de incrementar el salario mínimo en Colombia a 2 dígitos, un 10 punto algo por ciento, casi llegando a un 11, lo cual es una decisión muy osada en términos económicos porque conlleva una serie de elementos de presión inflacionaria. Hay que ver eso cómo se transfiere a los costes de vida y al poder adquisitivo de las personas. Si el golpe es muy fuerte y eso ralentiza el crecimiento económico del país, podemos ver nuevamente auges de compra en euro y dólares americanos, por lo que obviamente veremos presiones de movimientos al alza en el cambio euro-peso y dólar-peso. Uno por ese lado. Lo segundo, vamos a ver cómo se empiezan a comportar los temas políticos del país. Es un riesgo enorme que está en este momento sobre la democracia colombiana y que la interpretación de esos datos pues, va a traer consecuencias directas sobre la cotización del peso colombiano versus todas las demás divisas que lo queramos comparar. El euro y el dólar, por supuesto, no son la excepción. De hecho, son nuestro mercado principal. El dólar obviamente más que el euro, pero son nuestras monedas, digamos, con las que más tenemos contacto en el día a día. Entonces, hay que tener muy en cuenta esos dos factores y cómo se van juntando esos dos factores para poder hacer hipótesis frente al movimiento de los precios en el corto y en el mediano plazo. En términos del euro-libra, miren qué movimiento tan brusco a la baja. Yo aquí no entro porque aquí puede pasar cualquier cosa. Tenemos que esperar a ver si el precio es capaz o no de tener algún tipo de corrección. Yo espero una corrección cercana a estos niveles para poder plantearme la idea de comenzar a vender. Uno puede buscar entradas de compra si quiere, si no quiere esperarse todo ese movimiento en este trayecto. O sea, usted puede comprar hasta que llegue acá arriba. Ahí yo dejaría de buscar entradas de compra esperando que tengamos un movimiento otra vez de retesteo y de buscar nuevamente una venta. Pero esto nuevamente va a depender de muchas cosas. Entonces, yo hasta que no llegue a alguna de esas zonas que a mí me interesa, prefiero no tomar ningún tipo de entrada. Euro-yen, señores, precio viene a buscar un piso bastante interesante, manipula el precio un poco por debajo, los mercados vuelven a bombear el precio al alza, vamos a ver qué termina sucediendo. Para mí aquí no hay dirección clara, no hay dirección, digamos, confirmada, puede pasar mil cosas. ¿Qué podría ser? ¿Cuál sería la mejor probabilidad que tenemos? Buscar aquí un retroceso y buscar una compra nuevamente, porque parece ser que el precio, por lo menos con este último volumen de movimiento tan abrupto, está privilegiando las compras, está privilegiando los movimientos alcistas. Entonces, puede ser muy interesante este experimento para buscar este tipo de compras. Euro versus el dólar neozelandés, una muy buena zona para vender, pero yo estoy esperando que pierda esos niveles de H4 para buscar una corrección y ahí sí poder vender. Antes de que no pierda este movimiento, esta estructura que tenemos aquí, es decir, nuevamente la misma lógica, el precio sube, viene a estos niveles y arranca a generarme una estructura. Si pierde esta línea de aquí, es decir, rompe a la baja,
un retroceso y ahí sí vendemos hasta estos niveles. ¿Listo? Tenerlo muy en cuenta para que lo vayamos revisando. El eurodólar es un activo muy interesante, siempre lo va a ser. Es el activo por excelencia más líquido que tiene el mercado, por lo tanto genera movimientos muy rápidos en zonas bastante importantes. Entonces, yo estoy esperando que el precio vaya a buscar los 1.15 en, digamos, en un término fundamental de largo plazo. Es decir, hasta que el precio no venga a buscarme esta zona de aquí, que está cercana a la línea de tendencia y más o menos el 78% del Fibonacci, haciéndolo desde este punto a este punto, hasta que no venga a esos niveles no empiezo a buscar ventas de largo plazo, es decir, ventas que vayan a buscar niveles cercanos a los 1.10, hasta que no llegue hasta ahí. Sin embargo, en el transcurso de ese movimiento podemos buscar zonas que son importantes. Este piso de aquí de esta línea amarilla, este techo que ha formado en esta zona de esta línea amarilla, esta próxima resistencia de aquí arriba, pueden ser movimientos interesantes para operar en marcos muy pequeñitos de 15 minutos, de 5 minutos, que pueden estar muy interesantes para buscar unos 20 puntos, 30 puntos, 10 puntos, depende también del movimiento que dé el día. Entonces, muy atractivo. Si no lo han visto, en mi cuenta, en nuestra cuenta de Instagram, les mostré una operación que hicimos el día de hoy, precisamente que estamos grabando este video, de una compra que generamos en el eurodólar. Así que tenerlo muy claro, muy en cuenta. Libra versus el dólar australiano, miren cómo el precio fue a buscar la línea de tendencia, arranca y por ahora se mantiene sobre ella. Me gusta esta última formación, miren cómo rompe este último movimiento, este precio movimiento viene a generar un alto más alto aquí, cierra por encima, ahora podemos esperar una corrección y buscar una compra más o menos en este nivel y seguir buscando zonas más altas. Vamos a esperar que haga la corrección, antes no tenemos nada. Libra CAT, aquí no hay nada para mí. Habíamos roto primero a la baja, ahora rompemos al alza, debería haber un retroceso y volver a buscar compras, pero por ahora no pasa nada. Libra franco, algo interesante en este movimiento, el movimiento rompe a la baja en marco diario, viene a buscar un bajo más bajo que termina cerrando aquí abajo, arranca un movimiento de retroceso en esta zona, contando esta línea de tendencia, contando el nivel de Fibonacci que tenemos ahí. Si tenemos un cambio de estructura en H4 o en H1, podemos buscar un movimiento bajista. ¿Cómo? Cuando llegue a esos niveles, vamos a marcos menores, H4 o H1, y buscamos rompimiento, retroceso y venta para buscar estos niveles de aquí abajo. Tenerlo en cuenta que puede ser muy interesante, todavía le falta un poco para llegar a esas zonas, pero está interesante. Libra Yen, un movimiento que vino a buscar esas zonas menores, otra vez, miren, como el Euro Yen, vino a pararse en esta especie de piso que tenía aquí abajo, en esta zona que está marcada en azul, y una vez llegó a esos niveles, arrancó movimiento alcista. ¿Qué podemos hacer? Nada, el movimiento nunca nos dio retroceso para poder buscar una compra. Por lo tanto, sencillamente esperar que el precio desarrolle su movimiento y ver qué nuevas oportunidades nos trae próximamente. Libra versus el dólar neozelandés, aquí no tenemos mayor cosa, no tenemos ninguna zona interesante. Libra versus el dólar, tenemos oportunidades de venta, pero yo lo esperaría más arriba, cercanos a la línea de tendencia que está en rojo. Antes de eso, no. Neozelandés CAT, tampoco tenemos mayor cosa. Neozelandés franco, vamos a quitar esto. Miren todo el retroceso que tiene que hacer para podernos dar una entrada, le falta mucho. Neozelandés yen, lo mismo, aquí no tengo dirección, pareciera que, digamos, tiene preponderancia el movimiento bajista, pero no me confiaría mucho. Esperemos a ver qué termina sucediendo. Neozelandés dólar, lo mismo. En Standard & Poor's 500 eso sigue haciendo máximos y máximos y máximos. Si los estímulos no son retirados, el mercado va a seguir premiando los resultados de las empresas americanas por encima de muchas otras inversiones, por lo que vamos a seguir viendo máximos cada vez más altos en el Standard & Poor's 500. Vamos a quitar esto del dólar CAT. Miren cómo el precio viene a buscar ese techo y se desploma. Aquí pareciera iniciar un movimiento bajista, ojo con eso, así que podríamos buscar un recorrido de corrección y buscar nuevamente un movimiento a la baja, pareciera. Dólar franco, miren cómo viene el 91 y arranca, o eso parece por lo menos. Vamos a ver si logra consolidar ese movimiento de ahí y cierra por encima de esto en H4. ¿Qué pasa? Que si usted viene a marcos menores, mire que esto todavía tiene una tendencia bajista, es decir, el movimiento general todavía es bajista. ¿Sí? Me explico en la lógica. Miren que este movimiento todavía es bajista. Todavía la tendencia privilegia los movimientos a la baja, por lo que todavía no es posible tomar entradas de compra. ¿Qué esperaría yo? Que el precio rompa esa zona, busque un retroceso y ahí sí empezar a buscar compras. O, de lo contrario,
que rompa nuevamente a la baja, porque aquí ya se comería este 110, me genere un retroceso y aquí volver a buscar ventas. A veces hay personas que dicen, pues así que fácil, si sube compro, si baja vendo. Claro, pero hay que esperar la confirmación, el momento, la zona en la que hace ese movimiento. No vale igual que lo haga en cualquier parte. Tiene que hacerlo en zonas específicas donde es relevante que eso suceda. Vamos a borrar esto y continuamos. Dólar versus el peso colombiano, más o menos ya les comenté como cuál es mi visión en términos generales. A principio del año anterior les dije que yo creía que los datos que tenemos en ese momento privilegiaban un dólar cercano a los $4,000, a los 4,000 pesos por dólar. Nuevamente, con los precios que tenemos o los datos que tenemos en este momento, va a depender, como ya les mencioné, de esos dos factores. Términos macroeconómicos de cómo se comporta el mercado colombiano y términos políticos. Ojo con los riesgos políticos que son muy grandes y el mercado los va a interpretar. El mercado no le gusta la incertidumbre, no quiere experimentar cosas nuevas. Al mercado le gusta lo seguro, lo que sabe que le funciona, lo que cree que le va a cuidar mejor su dinero, y si por alguna razón ve que eso está amenazado, pues sencillamente este tipo de movimientos se van a acelerar. Traducción: cualquier amenaza a la libertad individual, a la propiedad privada, a los mercados de capital, a tocar el mercado de pensiones, a todo ese tipo de cosas, va a generar dólar cada vez más alto. Punto. ¿Eso es bueno o es malo? Depende. Hay sectores a los que los beneficia, pero la gran mayoría del consumo minorista se ve afectado de manera negativa. Entonces, hay que tenerlo en cuenta porque esas son las perspectivas que tenemos a día de hoy. Si mañana pasa algún evento específico y cambia esa realidad, pues tendremos otra información y otros datos que analizar. Dólar yen. Miren cómo estábamos esperando una corrección. Esto es muy sensato de muchas cosas. Hay una teoría que básicamente te dice, no me voy a poner ahora con tecnicismos, ¿listo? Luego les explico en un videito aparte, que básicamente dice que el mercado tiende a moverse por tercios y que una de esas teorías es que cuando puedes trazar o tienes la capacidad de trazar un Fibonacci en esos movimientos, el mercado tiene probabilidades de girarse en esta zona, de girarse en esta zona o de girarse en esta zona. Es decir, cada probabilidad te puede beneficiar o puede inclinar la balanza en este nivel, el 38.2, en este nivel, el 61.8 o en este nivel, el 78.6. Puede pasar en cualquiera de los tres. Nadie sabe dónde ni cómo va a pasar ni exactamente en qué nivel se va a detener. Cuando uno genera un backtest de su estrategia personal, pues establece, a mí en mi forma de operar, me parece que la probabilidad, el número de veces que mejor me funciona mi estrategia es, por ejemplo, en este nivel o en este nivel o en este nivel, donde a usted le guste más, donde a usted le funcione mejor su estrategia. A mí en lo personal me funciona mejor entre el 61 y el 78 y a veces en el 91. En el gran porcentaje de las veces, en el 78 el precio termina girándose cuando tiene volumen, cuando tiene más indicios, no solamente el tema del Fibonacci. Entonces, yo busco precios cercanos al 78, pero hay otras estrategias creadas que buscan zonas de precio, de compra o de venta en otros niveles, para que lo tengan en cuenta. ¿Por qué le expliqué eso? Porque mire cómo el precio aquí tiene el movimiento, pero se detiene en el 38.2 del Fibonacci y desde ahí arranca su movimiento alcista. Una vez ha llegado al menos 27, este Fibonacci ya no nos sirve para nada porque ya midió lo que nos podía dar en términos del movimiento que nosotros buscábamos. ¿Qué hacemos ahora? Borramos estos dibujos, quitamos esto y esperamos que el precio nos dé nueva información para poder interpretarla mejor o de forma distinta. Así que tenerlo muy en cuenta. El petróleo, señores, se los vengo contando hace ya muchos días, el precio no tiene un movimiento bajista, por lo que podemos interpretar que el precio no se va a desplomar. Es así de sencillo. El precio no se va a caer. ¿Y por qué no se va a caer? Porque no ha perdido los mínimos anteriores. Por lo que, ¿eso qué significa? Que mientras el precio se mantenga por encima de estos niveles, de este 91 y este 78 del FIBO diario semanal, el precio tiene todo el potencial para continuar subiendo. Entonces, ¿qué significa eso? El precio vino a buscar esta zona, este nivel de aquí, arranca, te hace un retroceso, toca el 78 y vuelve y arranca. ¿Cuál es el próximo nivel, la próxima zona? Estos niveles de aquí arriba, entre el 87 y el $90 por barril. Sigo pensando muy convencido que técnicamente el precio tiene
todos los instrumentos, todas las lógicas para ir a buscar su máximo histórico, que fue los 106, 105 dólares por barril. Bueno, vamos a continuar con el oro, que ya vamos terminando. El oro tiene todavía un movimiento alcista bastante contundente, bastante interesante. Arranca, miren que viene el order block que tenía aquí en el 91, el precio logra salirse un poquito, pero lo vuelven a meter en el marco diario y arranca un movimiento, nos genera un retroceso, arranca, retroceso, arranca, retroceso. En esta zona, la próxima zona importante del precio del oro son los 1.909 o 1.910 dólares por onza, pero si usted coge esto en el marco semanal, mire cómo el precio todavía tiene mucho recorrido para venir a buscar sus máximos históricos en términos de mediano plazo. ¿A qué me refiero? Máximos de los 1910 es la primera zona interesante, los 1957 la segunda zona interesante y los 2080 es la tercera zona interesante, que a mi manera de ver a final de este año lo vamos a ver cercano a esos niveles, principalmente motivados por el retiro de estímulos que va a haber dentro de la economía americana y europea, primero. Segundo, una especie de incertidumbre en términos económicos con respecto a la inflación. Y siempre, por lo menos de forma tradicional, los grandes fondos han apostado por buscar refugio en los activos que consideran tangibles y reales. El oro, hasta antes de la aparición de las criptomonedas, había sido el rey indiscutible de ese tipo de lógicas. Últimamente ha venido imperando una narrativa nueva sobre buscar nuevos activos en los cuales poderse proteger, en los cuales poderse refugiar. Me parece a mí de forma personal que el oro sigue siendo una opción predilecta por los grandes inversores. Les repito, a la gran inversión no le interesa aventurar su plata, no le interesa arriesgarse en exceso. Claro que se toman apuestas arriesgadas, claro que hay fondos específicos que dedican sus recursos a invertir en nuevas tendencias, en nuevas economías, pero no es la gran masa económica mundial la que se va a decantar por invertir en activos que todavía a este momento están como madurando el ejercicio de cómo se van a utilizar o cómo se van a poder controlar, por decirlo de alguna manera. Y para finalizar, señores, el Dow Jones o el US 30, miren que mantiene ese último tramo, que es como una especie de canal alcista, y de ahí no se ha querido salir. En este momento está en la parte superior del canal. Si rompe esa estructura, pues podemos ver un movimiento alcista, un retesteo en esa zona y continuar con un movimiento alcista que ya traía. No siendo más, señores, espero de todo corazón que haya sido lo más educativo posible, lo más claro, de mayor valor para cada uno de ustedes, que puedan aprovechar cada una de estas informaciones para estudiar, para mejorar, para perfeccionar su trading, y que no se olviden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, que les dejo por aquí a un ladito. Y si no se han suscrito, otra vez se los pido, a ustedes no les cuesta nada, a nosotros nos ayuda un montón. Suscríbanse al canal, denle clic al botoncito que tienen aquí abajo en rojo y activen las notificaciones para que estén pendientes del resto de nuestro contenido. Les mando un enorme abrazo, mi nombre es Fabián Munevar de Economics for All y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.